Bienvenidos a Unidos, su plataforma de comunicación para informarse sobre las principales ideas de cambio para el futuro de la República Dominicana. Saludos, Lorena. ¿Cómo está usted, Homero? Muy ¿Todo bien, gracias a Dios. Feliz de que podamos compartir este resumen donde vamos a permitir que toda nuestra audiencia conozca esos momentos relevantes que arrojan luz para soluciones que pudieran marcar el verdadero cambio en la República Dominicana. Ideas novedosas. Sí. Perspectivas diferentes. Yo me he divertido mucho, déjeme decirle. Y he aprendido. Pero también, mucho también. O sea que nos encanta ser parte de ese proyecto por eso mismo, porque estamos llevándoles a ustedes nuevas ideas que pueden marcar el rumbo correcto de la República Dominicana. Así es. Continuamos en este programa especial en el que presentaremos un resumen de la entrevista que le hiciéramos al candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, quien compareció a esta plataforma para hablar sobre un tema de gran relevancia, la salud. Abinader tocó el tema del coronavirus y dijo cómo piensa enfrentar esta pandemia a partir del 16 de agosto. Prometió aumentar en 40.000 millones de pesos el presupuesto de salud, así como garantizar la cobertura total del sistema con un seguro universal para todos los dominicanos. También se comprometió a mejorar los ingresos de médicos y enfermeras. Veamos. La nueva política, la política de responsabilidad tiene que ser en ese sentido, de decir de dónde se va a sacar el dinero y cuánto está presupuestado. Entonces, en ese orden, y previo ya a abordar el tema de la pandemia, que como tú dices, Lorena, ya es un caso particular, con esos 40.000 millones de pesos nosotros íbamos a, según la Ley de Seguridad Social, íbamos a aumentar el per cápita de unos 220 pesos a 510 pesos, el per cápita básica de SENASA. Pero además lo íbamos a hacer verdaderamente universal, como tú dices, que dice la ley y debe de ser. ¿Qué pasa? Esos recursos, ¿qué van a hacer? La gente cuando vaya a los hospitales públicos, pues va con el carnet de SENASA, ¿y a dónde va a ir? A los hospitales públicos, que son los que le hace falta los recursos, y es el espíritu de la ley. O sea que eso sería, señores, una revolución en términos de salud. Porque el espíritu de la Ley de Seguridad Social era hacer competir los hospitales públicos y los hospitales privados. Así es. Además, con esos 510 pesos, ya muchos hospitales privados y clínicas privadas van a aceptar el SENASA básico, que ahora no lo aceptan. Hay que hacer unas cuantas modificaciones, como la ley también lo manda. Esa ley mandaba a ser reestudiada y modificada a los 8 años, ya han pasado mucho más de ahí. Esa ley se aprobó en el 2001. Eso era una ley, señores, que era un sueño de José Francisco Peña Gómez, que fue aprobada por los senadores del viejo partido, y mi papá era vicepresidente de esa comisión. Yo recuerdo el día que se aprobó esa ley, la gente estaba muy contenta. El presidente de esa comisión, y prácticamente el padre, fue Iván Rondón, que también nos acompaña a nosotros en este proyecto. Pero junto con él, para esos 40.000 pesos también tenemos 40.000 millones. 40.000 millones de pesos. Tenemos también las guarderías infantiles, o estancias infantiles también, que son para los niños desde recién nacidos hasta los 5 años, para que las madres puedan irse a trabajar y todavía los niños no estén en la escuela, porque si están en la escuela ya tenemos para eso la tanda extendida, que era parte del circuito, de ese círculo, ya que estaba preparado durante muchos años. Entonces, esa ley también prevé esa parte de las estancias infantiles y también una pensión a los adultos mayores, que es una pensión que nunca es lo suficiente, como tú sabes, tenemos esta limitación en el país, pero que por lo menos le sirva para las medicinas.
allá a que no se sientan tan desprotegidos en el momento claro, donde necesitan más protección. Pero si van a tener también el SENASA básico junto con las medicinas, pues las cosas, lo que tú tienes que garantizarle a ellos por lo menos su salud. Y eso se lo garantizaría. O sea, y en esos 40.000 millones está ese presupuesto. Claro, ese es el primer avance que vamos a hacer. Nosotros vamos a eficientizar toda la administración pública, de tal manera de que en el año 2022 ya, en un segundo presupuesto, pues también poder incrementarlo. El doctor Guillermo Moreno estuvo con nosotros destacando la importancia que tiene la tecnología aplicada a la medicina. Esto fue lo que nos dijo. Las ventajas principales es el acceso a toda la historia clínica de una persona al momento dado que se necesite para dar la atención médica a la persona. En muchos casos en países del mundo, en el pasado todavía existe en realidad, pero el papel, los folios que existen hoy son tan grandes, hay tanta información de una persona desde el momento de que nace hasta el momento que se atiende, a medida que va avanzando en su edad. Es muy difícil que una persona clínica pueda entender exactamente cuál es el anterior estado de salud de esa persona, si esa persona viene y presenta con alergias, presenta con problemas anteriores, como la diabetes o algunas otras cosas que sean muy importantes al momento de no solo dar la atención, pero también del proceso de la farmacia, ¿no? De cómo administrar medicamentos a esa persona que puedan ser, en algunos casos, ser fatales en muchos casos, ¿no? Puede ser muy, muy peligroso atender a un paciente sin tener toda esa información. Si piensas en el tiempo que le toma a un médico atender a un paciente, mucho tiempo se pasa en la búsqueda de la información en vez de la atención al paciente. Cada clínico, cada médico, cada sistema de salud, sea público o privado, o una clínica independiente de doctores, tiene que pasar por un proceso de conocimiento, de la transferencia de un proceso manual a un proceso electrónico, pero eventualmente cuando ya está establecida la ficha y la persona está utilizando el sistema a su mayor potencial, los beneficios son enormes. La inversión inicial no es pequeña, obviamente depende de qué solución, por dónde avanza una decisión hacia la ficha electrónica. Hoy día hay muchas diferentes soluciones, tanto la solución completa que conlleva todas las diferentes funcionalidades de un sistema de salud, de laboratorio, radiología, cirugía y todas las otras cosas, sí conlleva mucha inversión y mucho tiempo implementarla para que funcione. Pero a nivel de una nación hay unas soluciones que son mucho más ligeras, que son a nivel población, que son, en algunos casos hoy día las soluciones están a soluciones SaaS, y entonces es muy rápido establecerlas, lo que conlleva un poco de tiempo en poder establecerla a nivel de un país, por ejemplo, es la transferencia de la información crítica de la persona del papel a un sistema electrónico en su inicio. La doctora Ibelicia Costa abordó el tema del coronavirus y propuso masificar las pruebas y tomar medidas más efectivas para frenar la pandemia en nuestro país. Puntos que se ha repetido una y otra vez por distintos especialistas es que la cantidad de pruebas diarias que se hacen no son lo suficientes para uno tener un mejor escenario y por ende aplicar medidas quizás más drásticas de las que estamos aplicando actualmente. ¿Eso usted entiende que pudiera cambiar también la forma en la que nosotros manejamos el problema? Claro que sí. Desde un primer momento se habló de pruebas, no solo aquí, o sea, es una recomendación general. Lo que pasa es que se unió con eso la crisis del desabastecimiento. Potencias con mucho más capacidad de negociación, muchas veces ni siquiera son los recursos, pues podían tener acceso más rápidamente a las pruebas y tal. Yo entiendo que en la medida que las cosas se han ido organizando dentro de la pandemia, que ya países de una alta producción están trabajando quizás mejor y eso, pudiéramos tener acceso de un mejor flujo para tener más pruebas. Pero definitivamente, en la medida que hacemos más pruebas, que universalizamos
esa estrategia, vamos a tener mayor conocimiento del momento que tenemos. Importantísimo. Y eso no puede, es decir, la idea de pruebas, cambia el escenario, pero sigue siendo el mandato, es decir, sigue siendo la aspiración. Hay que seguir haciendo pruebas. En el caso específico del coronavirus, cuando miramos las cifras con otros países, hablan muchos expertos sobre condiciones que se dan en la República Dominicana que son favorables para que el virus no se expanda, como el tema de la temperatura, de la humedad. ¿Usted qué nos dice de eso? Empezamos a caer en las hipótesis, en las teorías. Mira, pudieran ser muchas cosas. Nosotros, pero vamos a hablar sin evidencia científica. Son temas que aún la ciencia, la Organización Mundial de la Salud, están estudiando y están viendo y han barajado cosas. Pero evidencias científicas en relación a ninguna de estas hay. Entonces, hablamos de la temperatura, del clima, pero hay países con climas parecidos que han tenido problemas serios. Pero bueno, la edad es una población mucho más joven, que es un plus posiblemente. Se habla, hay estudios en Europa donde están buscando la vinculación de una vacuna que tiene 100 años, la BCG, que aquí la usamos de manera regular, masiva, en los recién nacidos. El doctor Pablo Esmester trató sobre los retos que enfrentan los médicos dominicanos en los actuales momentos. Evidentemente el mercado laboral en el sentido de la salud ha cambiado un poquito. Recuerda que en estos tiempos las universidades, las academias están en una pausa relativa, terminando su año y su trimestre y su periodo semipresencial por telemedicina y virtual. Eso va a retrasar un poquito las graduaciones, pero en cuanto a la inserción laboral, yo creo que las oportunidades de trabajo deben venir por ahí, porque ahora en el futuro próximo, inmediato, va a haber muchas cosas que hacer, y aquel profesional de la salud que ya esté graduado y tenga todas las condiciones necesarias de la ley, podrá accesar a un puesto de trabajo prontamente. Las estadísticas indican que no tenemos la cantidad de médicos por habitantes en la República Dominicana. Y me gustaría saber si eso es cierto, porque también se dice que se gradúan muchos médicos. ¿Cuál es la realidad? Sí, y eso va a depender mucho de qué tipo de profesionales que estamos hablando. Acuérdate que hay médicos generales, que es el recién graduado, que hace su año de pasantía y obtiene un exequatur, una licencia para ejercer, pero también están los médicos con las diferentes residencias para hacer sus especialidades ya específicas. Entonces, en ese sentido, tenemos sobrepoblación de médicos en algunas especialidades y tenemos falta de médicos en otras. Por ejemplo, medicina familiar y comunitaria, faltan bastantes médicos que puedan suplir esos nichos que tenemos ahí en el mercado vacío. Pero hay otras especialidades que tienen una sobrepoblación de especialistas, valga la redundancia, y entonces no pueden acceder a esa plaza laboral como lo desearían. También hay otro aspecto que se condiciona y se suma a este, y es la parte geográfica. La mayoría del profesional de la salud quiere quedarse en las ciudades grandes para poder ejercer con cierto grado de holgura en cuanto a lo económico, una retribución económica decente, y por eso no van a las áreas más rurales donde realmente hay una necesidad imperante del profesional de la salud, y ahí es donde tenemos el mayor déficit. Sí, y nos gustaría saber entonces cómo podemos trabajar para que sí contemos con los médicos especialistas en las zonas que son requeridos, y así evitamos el desplazamiento constante de los ciudadanos hacia el centro, poniendo en riesgo las propias vidas humanas. Bueno, mira, ya eso es un asunto más complejo, una política de Estado que habría que hacer en cuanto a la reorganización de ese profesional de la salud. Para poderlo insertar en esos ambientes rurales y no urbanos donde realmente se necesita. Y eso tiene que venir desde las universidades, las residencias médicas, y poder contar con un censo real de dónde es que hace falta los médicos, qué tipo de médicos, con qué especialidad, y hacer un planeamiento a futuro para poder garantizar cubrir esas plazas
en los diferentes centros. No se muevan, seguimos con más contenido para ustedes.